Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos de toda el área metropolitana de Washington, D.C. Saludos muy especiales y déjenme compartir en este miércoles 29 de enero, unos cuantos días que termine este mes de enero de este 2020, ha comenzado caliente y ardiente en los acontecimientos proféticos. Es como que si este año está apuntando a grandes acontecimientos que apuntan eminentemente no solamente al cumplimiento profético de las Sagradas Escrituras, entre ellos, sin lugar a duda, la eminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjenme compartir con ustedes la santa y bendita palabra del Señor en Lucas 21, 9, 11, que dice así: Empero cuando oyereis de guerras y seducciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo: se levantará gente contra gente. Impresionante, porque este pasaje, esa parte, al pie de la letra, se cumplió en los últimos meses, definitivamente en todo el continente latinoamericano, o diríamos más bien global, porque fue en otros países del mundo. Esas gigantescas e impresionantes manifestaciones que las vivimos en países desde Centroamérica hasta Chile, que hasta en este momento todavía el terremoto de esas protestas, ese monstruo o ese fantasma, si le podrían decir, no desaparece de los chilenos todavía. Pero también no solamente fuimos testigos de esto, sino terminemos el pasaje de lo que dice. Dice: se levantará gente contra gente y reino contra reino. Como he explicado aquí, lo que está hablando son poderes políticos que se levantarán, ya que muchos de estos poderes políticos son manejados por movimientos oscuros de reino, se podría decir, de las tinieblas, y que entrarán ellos mismos en profundas fisuras, como lo hemos titulado esto, en terremotos escatológicos. De allí que dice que se levantará reino contra reino, es decir, posiciones profundas de intrigas y divisiones profundas entre el mismo sistema político. Ya lo vamos a ver de lo que está pasando en nuestra misma nación. Luego dice: y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Si bien es cierto, este capítulo en magnitud grande, y lo acabo de tocar apenas en este fin de semana recién pasado en Midland, allí en esta ciudad del petróleo, aquí en Texas, en una de las iglesias bautistas más grandes de esa ciudad, por no decir la más grande aún entre las pentecostales. Pero también lo estaré tocando en magnitud más grande este mismo fin de semana que voy a estar en Ciudad de Panamá, donde ya me preparo para viajar. Pero déjenme seguir compartiendo con ustedes esta bendita palabra. Pestes y terremotos escatológicos es el tema, como le dije, que comparto con ustedes. Y vaya, si no es así el título que he puesto, porque apenas iniciamos este 2020 y fuimos testigos de un terremoto de ruido, si podríamos decir, en las profecías de Isaías. Por Jehová de los ejércitos será visitada la tierra con estruendo, porque eso es lo que fueron impactados tanto en el país de Irak al inicio, apenas 2 días de inicio de este 2020, cuando nuestra nación tomó la determinación de eliminar al número 2 del personaje más peligroso y asesino del país de Irán, lo que provocó estallidos de temor y de miedo y vientos de guerra en todo el mundo. Algunos dicen porque los Estados Unidos de América le picó el ojo al gran dragón del Medio Oriente. Mientras se daba ese pánico, les ha tocado las primeras 2 semanas consecutivas, así, 2 semanas consecutivas de pánico, de terror, de miedo a los isleños o a los boricuas o puertorriqueños, popularmente conocidos para nosotros. Y fue impresionante ver esas miradas de puertorriqueños de una manera espantosa
asustados, aterrorizados, durmiendo a la intemperie fuera de sus casas, ante la escalada incontrolable de temblores uno tras uno durante más de 10 días o 12 días consecutivos. Mientras ya los puertorriqueños venían estabilizándose o se han venido estabilizando de esa andanada de temblores fuertísimos y que gracias a Dios la inmensa mayoría no superaron los 6.5 grados en adelante. Sin embargo, este 28 de enero, en esta misma tarde del 28 de enero, otra vez las islas del Caribe acaban de ser estremecidas, esta vez por un potentísimo terremoto de 7.7 grados. Eso es poderoso, fuertísimo. Las alarmas no se han hecho esperar por todas las costas, tanto de Honduras, México, Cuba, como por supuesto de los Estados Unidos de América. Pero tal vez han sido los propios residentes de Miami, sobre todo las zonas más aledañas a las playas, las que fueron, ¿cómo se puede decir?, sorprendidos en sus edificios, en sus oficinas, cuando las réplicas de ese poderoso terremoto que se dio en las aguas pertenecientes a Jamaica y que gracias a Dios no se produjo completamente en seco en Jamaica, lo que hubiera provocado posiblemente la desaparición de esa isla. Se dio, si bien es cierto, a unos 100 kilómetros de Jamaica, y también la peligrosidad de haberse dado a solo 10 metros de profundidad, lo que si eso hubiese sucedido dentro de la isla, hubiera sido, como ya dije hace unos segundos, catastrófico. Esto es algo inusual, según todos los entrevistados en sismología. No solamente provocó alertas de alarmas en los países mencionados, sino que extrañamente también despertó alarmas en el Pacífico, especialmente en Alaska y en Hawái, ya que ellos dicen que al darse este movimiento de esa magnitud en las placas del Caribe, ineludiblemente está activando las ya por sí bien debilitadas placas del Pacífico, lo que está allanando el camino ineludiblemente para posibles o potenciales terremotos de grandes magnitudes. Es posible que estemos camino al cumplimiento, diría, de la investigación, porque sería irresponsable decir que se me fue revelado el año pasado, como algunos aprovecharían esa circunstancia. No, como parte de mi investigación y que prediqué durante el resto del año del 2019, transcribiendo las palabras de estos científicos en California, dado la magnitud de temblores que se dieron el año pasado en California. Los científicos dijeron que el 2020 podría ser un año propicio para una magnitud grande de múltiples de terremotos, pero que lo más preocupante es que ellos, según sus propias palabras, tienen temor o tenían temor en sus declaraciones en aquel momento, en abril del 2019, de que este 2020, entre esa andanada de terremotos que se puedan provocar, los cuales ya comenzaron, puedan desatar el grande. Un terremoto, dice, grandísimo, que involucre a todos los países de la cuenca del Pacífico, es decir, Asia, Centroamérica y Suramérica. Si ese terremoto se diera, dijeron los científicos, dejaría no menos de 3,5 millones de muertos, lo cual sería una catástrofe sin lugar a duda, y donde los peores a perder en todo esto serían nuestros propios países de Centroamérica o inclusive el propio Chile, que está prácticamente sumamente frágil encima de las placas del Pacífico. Centroamérica, por tener conexiones profundas, tanto en la placa del Pacífico como en la placa del Coco en Costa Rica y la del Caribe en el resto de Centroamérica. Es por eso, decían ellos, que cuando comenzaran estas andanadas de temblores, los países de Centroamérica deberían de estar
sobre todo los gobernantes, comenzar a hacer algunos simulacros en su gente para comenzar a prepararlos por cualquier eventualidad. Si bien es cierto, los puertorriqueños ya estaban tranquilos, pensando que el gran susto de la andanada de temblores ya había pasado. Nadie imaginaba que este 28 de enero, por la tarde, iba a darse el impacto de este poderoso terremoto de 7 grados, que deja entrever eso, que hoy más que nunca el resto de los países sísmicos en Centroamérica, eso incluye México, deberán de estar completamente alerta, porque definitivamente las conexiones de ambas placas los deja en serio problemas o peligrosidad de un terremoto de grandes magnitudes o terremotos grandísimos, como el mismo que se acaba de dar este 28, que si se diera en Centroamérica, no olvidemos que cuando este terremoto de 7 puntos y resto de grados se dio en Managua, dejó como resultado en Nicaragua en el 72 más de 10,000 personas muertas. Ese mismo terremoto de 7 puntos y resto grados que se dio en Antigua Guatemala hizo desastre y una pérdida de miles de personas. Lo mismo pasaron los costarricenses ya en el 90, 91, 95, cuando en el área del Caribe, en Costa Rica, específicamente en la provincia de Limón, fueron testigos de un poderoso terremoto. Y todo por la cercanía de las placas, tanto del Caribe como la placa del Coco. De manera que ineludiblemente deben de tomarse todas las prevenciones ante esta andanada de terremoto. Mientras eso está pasando, también hemos sido estremecidos en este mes que apenas se va a ir, como es el caso de esta peste llamado el coronavirus, un virus mortal que increíblemente es de esperar. Esta mañana del 28 de enero estaba en un evento de líderes cristianos y estábamos orando por nuestros candidatos en nuestros distritos. Y hablábamos en este momento, esa mañana del 28, a nuestros líderes acerca de buscar siempre estar cerca del Señor y al mismo tiempo de las situaciones y de la peligrosidad. Y ahí estaba el rabino sentado juntamente conmigo en la mesa y hablábamos de la comida kosher, el cual el Altísimo es tan sabio al haber enseñado a su pueblo de Israel a comer ciertos animales limpios para evitar precisamente contaminaciones. Hoy se sabe que el coronavirus, esta peste que es la noticia que está dominando en este momento, fue transmitido directamente a través de una víbora. ¿Qué quiere decir? Recordemos que los chinos comen estos animales exóticos. Para ellos la carne de estos animales es una comida, ¿cómo se puede decir? Codiciada. Pero como dicen los científicos, esos animales son portadores de virus mortíferos que pueden causar no solamente daño a su país, sino que pueden expandirlo en una pandemia, como hasta este momento está sucediendo con el coronavirus, que fue traspasado de la carne de una víbora a un humano y que inmediatamente empezó a ser tratado, y cuya víctima principal y famosa de este coronavirus, que ya supera los más de 100 y resto de personas muertas y más de 3,000 contagios a lo largo del mundo, la principal víctima o la número 1 fue su propio médico, el médico que la descubrió y la dio a conocer al mundo. Cosas de la vida, dicen alguien, ¿cómo es posible que el propio médico que la descubrió y que trató a ese paciente ya es la primera víctima o fue la primera víctima de esta pestilencia que hasta el momento las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud no ha tomado la decisión de declarar la pandemia, pero que si no se llega a controlar y sigue el contagio expandiéndose, no quedará más remedio que declararla como una pandemia. Lo que sí es cierto es que el gobierno de China dijo este domingo pasado que ellos
son incapaces de detener el avance del contagio de este virus titulado coronavirus, y que el contagio definitivamente ya es global. Es como que nos estamos acordando precisamente de esas lindas palabras del Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, donde de una forma contundente habla tal como se le dice, gente contra reino y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en varios lugares y pestilencias. En mi libro Israel al filo de la profecía, a quien he citado con más vehemencia en este momento, porque precisamente tantas cosas escribimos en este nuevo libro, y entre ellas estaba citando al científico, quien lo cito en mi libro con sus propias palabras, quien dijo las siguientes palabras: la gran tribulación está en la vuelta de la esquina, dijo él. El infierno está a punto de destaparse. Luego sigue diciendo sus palabras de que por lo mínimo, dijo, 100 millones de virus mortales podrían despertar ante el impresionante cambio climático sin precedentes. Es probable que el coronavirus sea uno de los primeros que va a ser noticia, y quién sabe cuánto más a lo largo de este año, que apenas llevamos un poco más de 3 semanas y que ya nos está haciendo temblar en todos los aspectos proféticos. Es por eso que lo he titulado Pestes y terremotos escatológicos. Mientras todo esto está pasando, la crisis política que estamos teniendo en los Estados Unidos de América presagia algo muy, pero muy malo para el resto del mundo. Los expertos siempre han dicho que cuando a Estados Unidos le da estornudo, el resto del mundo le da gripe. Esta situación o este terremoto político que se está dando no conviene ni a los Estados Unidos ni al resto del mundo. Lamentablemente, tristemente, lo que estamos viendo es una confrontación ideológica en las políticas, triste y lamentable, y que no nos ayuda para nada lo que se está tocando. Mientras estamos viendo ese terremoto político, donde no solamente ya involucra al propio Estados Unidos, sino que por supuesto al propio Israel, quienes en un año consecutivo no parece ponerse de acuerdo todavía en la crisis política que está viviendo Israel. ¿No les parece muy extraño, queridos hermanos del área metropolitana de Washington, D.C., y también de las múltiples de radio en los países donde están retransmitiendo? ¿No les parece muy extraño a ustedes que precisamente en los dos países que son los que levantan la bandera del gran Dios de la Biblia? ¿Por qué digo eso? Porque ninguna nación en el mundo se levanta la bandera de Jesucristo en la iglesia como es en los Estados Unidos de América. Y segundo, Israel, el único pueblo en cuyo Dios declarado nacionalmente de su territorio es el grandísimo Dios todopoderoso de la Biblia. ¿No cree que en ambos países están pasando un terremoto político? Porque mientras el presidente de los Estados Unidos está siempre allí en este escándalo que lo tienen metido y que, como dije, no ayuda en nada a nuestra nación, estos escándalos políticos, también el primer ministro Benjamín Netanyahu lo tienen en la misma situación, cuando apenas el 2 de marzo se podría decidir si continuará o no continuará en unas 3 elecciones consecutivas en el mismo año. Mientras todo esto se está dando, este martes 28 también, antes que se diera este gran terremoto que acaba de ser registrado en Jamaica, anunciaba el presidente Donald Trump un avance, o más bien así una declaración de una propuesta escatológica, y donde los múltiples de cristianos, predicadores, escatólogos de todos los siglos, y finalmente algunos maestros de institutos bíblicos, predicaron acerca de esa grandísima profecía, la profecía del pacto de la semana 70 de Daniel. Yo he citado en estos días atrás, y que por supuesto lo seguiré citando en estos momentos que me preparo para ir a la República de Panamá, donde me toca compartir. Y es que
uno de los grandes hombres de la Edad Media que habló de ese pacto, fue nada menos y nada más que el escatólogo de la Edad Media, un judeo cristiano y padre, uno de los padres científicos, llamado Isaac Newton. Isaac Newton también habló de ese pacto, diciendo que el personaje que logre ese pacto se meterá no solamente en la historia del planeta Tierra, sino que también se meterá en la gran profecía del profeta Daniel. Es por eso que vale la pena citar las palabras contundentes del propio presidente Donald Trump, quien dijo que esta propuesta de paz será el pacto del siglo. Efectivamente, dicen los expertos, que si en los próximos 8 meses o a lo más largo el 2021 este pacto se llegara a dar, definitivamente ese sería el título que recibiría: el pacto del siglo. Si bien es cierto, la presentación de este proyecto del presidente Donald Trump a 2 de los líderes principales de Israel, como es al ex ministro de Defensa y candidato a primer ministro, el general Gantz, como también a Benjamín Netanyahu, este martes 28, definitivamente estamos encaminándonos a un acontecimiento profético. Si bien es cierto, el pueblo palestino de antemano ha rechazado cualquier participación en este pacto, el presidente Donald Trump ha dicho que en este momento no importa ni interesan los palestinos, ya que les guste o no les guste, no les quedará más remedio que paulatinamente irse integrando. El presidente Donald Trump ha apuntado no a los palestinos, sino al mundo árabe, que al fin y al cabo son los países que están en la profecía de este pacto. Los expertos dicen que aunque los países árabes no se han pronunciado abiertamente contra esta propuesta, que es una propuesta todavía, si bien es cierto, dice, al silencio de ello, definitivamente es buena noticia para el presidente Donald Trump en este proyecto que tanto anhelaron todos los presidentes predecesores de él, pero que ninguno se pudo acercar pero tan cerca al cumplimiento como lo está logrando el presidente Donald Trump. ¿Será el hombre que dijo Isaac Newton? ¿Será él? Eso solo el tiempo lo dirá. O digamos los próximos 8 meses, o quizás el 2021. Sea lo que sea, no cabe duda que estamos en un momento profético sin precedentes en estos momentos. Como iglesia, entonces, ¿qué debemos de hacer ante todos estos hechos inéditos que se están dando? La palabra nos exhorta en el mismo libro de San Lucas. Pero cuando ustedes vean estas cosas, párense. Es decir, dejen de estar en ese letargo de adormecimiento como cristianos. Párense, pónganse firmes, esa es la palabra. Como lo hace el soldado, el militar, cuando hay peligro, no se quedan dormidos, sino que de inmediato se ponen derecho y levantan su cabeza. En otras palabras, ante estos hechos que se están dando, el pueblo cristiano debe de levantarse, ponerse firme, alerta, despertar de ese profundo letargo de enfriamiento. Y por supuesto, nuestros pastores deben de sacudirse de ese polvo de anticristo en que están impregnados, ya que el 90%, o en otras palabras, de cada 100 pastores, 90 de ellos no solo sienten profunda apatía en contra de la venida de Cristo, sino que se ofenden cuando sus propios miembros les quieren decir que predique sobre la venida de Cristo. Es mejor que se sacudan, porque son las advertencias de Jesús. Cuando ustedes vean estas cosas, párese, póngase de pie, párese firme y levante su cabeza. En otras palabras, la promesa, porque la venida del Altísimo está a las puertas. En este caso, su segunda venida. Como cristiano y como pueblo de Dios, estos acontecimientos, por supuesto, no es para que les dé pánico, pero sí para que los alerte, para que los despierte y para que de inmediato procuren
comprometerse mucho más profundo con Dios y, ¿por qué no?, involucrar en su entorno al resto de toda su familia. Los que son centroamericanos y caribeños que están escuchando este programa, por favor, alerten a sus familias porque están viviendo encima de una de las placas que en este momento están profundamente frágiles. En otras palabras, no sabemos qué va a pasar, si se va a poder controlar en la siguiente semana el coronavirus, si se podrá sacar lo más pronto posible una vacuna y hasta dónde deberemos de esperar el contagio que llegue de esta, por ahora, peste y que todavía no ha sido declarado pandemia. No sabemos si se llegará a cumplir o no el pacto, la propuesta del pacto presentada por el presidente Donald Trump, desde ya llamado como el pacto del siglo. No sabemos si estos terremotos se van a seguir, lo más seguro es que sí. Lo que no sabemos es si nos agarrará nuestra Centroamérica y México o si se irá para el otro lado del planeta Tierra. Pero sí, ya vimos el tremendo terremoto el viernes pasado en Turquía, que ha dejado más de 50 muertos. En otras palabras, Cristo viene pronto. Si todo esto está pasando en solamente el mes de enero de este 2020, entonces, ¿qué nos deparan los próximos 11 meses? Mis hermanos y mis amigos y los oyentes del programa El Mundo Actual en el área metropolitana, es tiempo de que exhorten a sus pastores a que impiden a su congregación a levantar su cabeza en alto y a esperar la inminente venida de Cristo, ya sea que sea este año, durante 2 o 3 o 4, no importa, pero estar preparado en el corazón, orando, predicando, testificando, hasta que Él aparezca. Que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente, y será hasta el próximo miércoles.